Buenos días, soy Patricia del equipo de Top Doctors España y hoy hablaremos de ansiedad patológica con la doctora Sandra Farrera. Y es que muchas situaciones nos generan estrés a lo largo del día. El trabajo, los quehaceres diarios, la falta de tiempo, los hijos, la familia e incluso algunas enfermedades. Todo ello puede influir en que a la larga se produzca un cuadro de malestar que conlleve a padecer ansiedad. Hoy nos acompaña la doctora Sandra Farrera, doctora en psicología y experta en psicología clínica y forense. Desde hace más de 20 años, la doctora es docente en la Universidad Autónoma de Barcelona y profesora y tutora del Máster de Medicina y Psicología Conductual. Colabora también con otras universidades de España y de Europa. La doctora Farrera es CEO de su propia consulta, Psicología BCN, y también es directora médica de Psicología de Top Doctors. Buenos días, doctora Farrera. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Buenos días, Patricia. Gracias a ti, gracias a vosotros. Buenos días a todo el equipo de Top Doctors y a todos los que nos están viendo. Exacto. Gracias, doctora. Doctora, ¿cómo definiría la ansiedad en general? ¿Qué es la ansiedad? Claro, la ansiedad es una respuesta, es un estado emocional normal que aparece en ciertas situaciones, ¿no?, cotidianas, estresantes. Es adaptativa y permite a la persona responder a estímulos reales, no imaginarios o inexistentes, pero con una reacción proporcional, te diría que tanto a nivel cualitativo como cuantitativo, en el tiempo, en la duración y también en la intensidad. Es importante hablar de lo que es la ansiedad en general, porque la ansiedad tiene una connotación, digamos, patológica, y no, uno puede estar ansioso porque le ha sucedido algo estresante y tiene esos mecanismos para salir airoso, buscar soluciones y ponerse en marcha, ¿no?, con estrategias y evitar ese riesgo, neutralizarlo, a lo mejor asumirlo o bien, pues, es decir, enfrentarse adecuadamente a ello, ¿no? La base es la emoción del miedo y ello, pues, en nuestro organismo se pone en marcha y reacciona. Pero siempre es, como hemos dicho, una respuesta adaptativa, pero natural del organismo. Y, doctora, ¿cuándo se vuelve patológica esta ansiedad? Bien, es una pregunta muy importante porque se vuelve patológica cuando el estímulo supera la capacidad de adaptación, de respuesta del organismo. Y aparece una respuesta como no adaptativa, intensa, aparece respuesta como muy desproporcionada, que interfiere en el día a día de la persona y disminuye su rendimiento, etcétera. Luego explicaremos, ¿no? Es importante que la ansiedad se vuelve patológica cuando aparecen tres síntomas característicos. Uno es miedo excesivo, otro es ansiedad excesiva, lo explicamos luego, y es pensamientos y cogniciones asociados a ese miedo excesivo y a esa ansiedad excesiva. Son más intensos de lo esperado y además vienen de forma mantenida. La persona está en una alerta constante. La persona sabe que eso no es normal, no es asiduo, pero no lo puede evitar. Claro, claro. Y, doctora, entonces, como hemos... Sí, perdón. Sí, no sé, perdone, doctora, sí, existen distintos tipos de ansiedad. No sé, en función de qué lo produce, si hay distintos tipos. Sí, sí, sí. Dentro del grupo de los trastornos de ansiedad tenemos los trastornos de pánico, la agorafobia, tenemos la ansiedad generalizada, que es lo que entendemos por ansiedad patológica, tenemos también la fobia simple, fobia social, ansiedad de separación, la hipocondría, que hoy en día con el tema COVID se ha exacerbado, las demandas de ansiedad enfocada a este tipo de patología, ¿no? Lo que es frecuente es que en el individuo suele haber comorbilidad dentro de estos subtipos de trastornos de ansiedad. ¿Qué quiere decir? Que una persona puede tener ansiedad generalizada, pero también tener sintomatología subclínica de hipocondría, o bien de fobia simple o agorafobia, etcétera, etcétera. Y lo que sí también, la persona que ha padecido un trastorno de este tipo, un trastorno de ansiedad, a lo mejor a lo largo de su vida puede aparecer en él o en ella
otro tipo de trastorno de ansiedad que no sea, por ejemplo, una fobia simple, una agorafobia, Claro, etcétera. claro. ¿Y cuándo, doctora, y cómo, es decir, en qué estado acude a terapia el paciente con una ansiedad patológica? Claro, lo que es importante, y perdona Patricia, es decir el grupo de síntomas que Sí, aparecen en los claro, trastornos de ansiedad. Los trastornos de ansiedad son muy aparatosos, porque tenemos 5 grupos, ¿no? 5 grupos de sintomatología que se ven muy exacerbada cuando el paciente entra en una patología ansiosa. Mira, tenemos los síntomas físicos, que son muy aparatosos también. Te diría que presentan taquicardia, sudoración, falta de aire, como una opresión en el pecho, molestias digestivas, dificultad en dormir, en conciliar el sueño, o se despiertan a medianoche. Ellos claro, dicen que padecen insomnio, pero quizá es una ansiedad. sintomatología dentro del cuadro de Claro, un trastorno de ansiedad. También se quejan de rigidez, tensión y cansancio. Solo esto es en el bloque fisiológico. Y en el bloque psicológico te diría que hay inquietud, agobio, sensación de peligro inminente, ganas como de salir huyendo, miedo a perder el control. Te diría que tienen pues dificultad para tomar decisiones. Y luego ya pasamos a los síntomas conductuales. Como puedes ver, dentro de los 5 grupos se manifiesta la ansiedad de claro, forma distinta. muy exacerbada, ¿no? El paciente dice que tiene bloqueos, está en alerta permanente, hipervigilancia. Te diría que tiene, pues, suelen ser impulsivos y dificultad, por ejemplo, para, no sé, estarse quietos. El paciente con ansiedad patológica se le nota enseguida cuando viene a consulta, ¿no? A nivel cognitivo o intelectual se quejan de que tienen falta de atención, falta de concentración, tienen despistes que nunca, personas que nunca se habían despistado, tienen despistes que no son propios de otras cosas, Claro, sino únicamente va con todo este cuadro. Y luego hay como una preocupación, una atención selectiva a lo negativo, rumiación, pensamientos distorsionados. Y todo ello encima, en el 5.º grupo de síntomas de la ansiedad es irritabilidad, dificultad para iniciar una conversación o mantenerla. Y luego hay como en algunos pacientes una verborrea y muchos pues manifiestan en pues me quedo en blanco. Entonces, todo este grupo de síntomas que unos pacientes pues manifestarán más de una clase o de otra, pues claro, es lo que nos hace que quede este trastorno dentro de la psicopatología, que es muy exagerado, es el paciente lo vive muy mal, y entonces esto va relacionado a cómo al final deciden pedir pues ayuda. claro. Y aquí viene, ¿no? ¿Cómo acuden estos pacientes? ¿Cómo usted los ve en consulta, ¿no? Cuando llegan con toda esta sintomatología, ¿cómo Pues sí, abordarlo? sí. Sinceramente, Patricia, tenemos un problema con los pacientes con trastornos de ansiedad. Es que llegan tarde, llegan cuando parte de esta sintomatología o insomnio o taquicardias han hecho doctor shopping, o sea, han ido muchos médicos y al final Claro, pues no han encontrado la causa exógena. Entonces, por eso, cuando nos viene un paciente, evidentemente, primero es descartar la organicidad. Estos pacientes normalmente nos vienen pues, que han ido a muchos diferentes tipos de especialidades médicas y al claro, final pues, los médicos han dicho, bueno, pues quizá bueno, que se trabaje, que esto es un trastorno posible de ansiedad. claro. ¿Y en qué consiste, doctora, la terapia psicológica para tratar la ansiedad? ¿Cómo ayudar a estos pacientes a superar todo este cuadro, ¿no? de síntomas? Bien, bueno, nosotros llevamos a cabo la terapia cognitiva conductual, Ujú, muchas veces acompañada al tratamiento médico, ujú, ¿eh? En los casos que así se requiera. Y la terapia cognitiva conductual de 5.ª generación es una terapia rápida, es una terapia que en una primera sesión se hace una entrevista de anamnesis, ujú, se valora también a través de unos test clínicos la línea base, en qué momento está antes de iniciar el tratamiento. Y claro, entonces ahí valoramos si ya hay sintomatología depresiva, que en muchos casos cuando llegan tan tarde a acudir a solicitar ayuda terapéutica, ya manifiestan
ya manifiesta sintomatología distímica, de bajo estado de ánimo. Claro. Entonces, se valora y se trata con el paciente que la terapia es cambio, las ganas que tenga el paciente de realizar ese cambio. Entonces, se ofrece diferentes herramientas, depende de la primera sesión de entrevista, y son 4 sesiones en las cuales se ofrecen, como hemos dicho, herramientas para detectar esos pensamientos automáticos, se ofrecen herramientas para técnicas de resolución de problemas, habilidades sociales, porque muchas personas son pasivas y agresivas. Yo siempre digo que la persona con ansiedad no se suele enfadar mucho, sobre todo a nivel social. Es una persona que introyecta muchas cosas y reacciones. Entonces, se le enseña mecanismos también de relacionarse con los demás de forma asertiva, etcétera, etcétera. Entonces, son 4 sesiones y luego ya es una al mes de mantenimiento. Es muy importante el mantenimiento. Claro. O sea, no hace falta hacer tantas sesiones, sino que esas sesiones él o la paciente aprenda a llevar a cabo esas estrategias de cambio y, bueno, se mantiene un contacto con el paciente constante, pero eso sí, se va dando la opción de que, bueno, lo haga por él mismo o por ella misma. Claro, importante es saber gestionarlas. Las situaciones, ¿no? Sí. Y sobre todo, la segunda etapa del tratamiento, que es prevención de recaídas, es tan importante como la terapia en sí. Claro, claro, para saber gestionar eso es, posibles recaídas, posibles ataques nuevos, ¿no?, de ansiedad, o para que no vuelva a caer en un cuadro tan grande, ¿no?, de ansiedad. Pues, doctora, yo creo que con esto se ha explicado muy bien lo que es la ansiedad patológica, así que muchísimas gracias por su colaboración en el día de hoy. Solamente recordaremos a las personas que puedan estar viendo el vídeo que pueden pedir cita con la doctora en el perfil de Top Doctors. Dejaremos el enlace en la descripción del vídeo, un poquito más abajo. Y simplemente, doctora, darle las gracias de nuevo. Un placer haber contado con usted y sin más, que tenga un buen día. Muchas gracias a ti, muchas gracias a todos doctora. vosotros. Gracias, muy amable. Hasta luego. Adiós, buenos días.